Hola, buenas noches. Mi nombre es Simón Alberto Hernández Oliveros, estudiante de octavo semestre de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Barrancabermeja. En el día de hoy hablaremos del derecho humano y del derecho internacional humanitario, en el caso que nos atañe sobre un conflicto entre las Fuerzas Armadas de Mérida, del Estado de Mérida, y el Frente de Liberación Nacional, grupo al margen de la ley, dominante en el norte de este territorio. En nuestro análisis hablaremos sobre el conflicto del Sinaí, que es un acontecimiento de gran importancia en el derecho internacional y la historia de los conflictos armados contemporáneos. Este conflicto permitió evidenciar que las tensiones políticas, militares, territoriales en Medio Oriente, así como la aplicación de las normas del derecho internacional humanitario y desde los derechos humanos frente a las situaciones de guerra y ocupación. A lo largo del análisis abordaremos las principales consecuencias jurídicas y las consecuencias humanitarias derivadas de las actuaciones del Estado y los grupos involucrados en este hecho. Se pueden decir que de ellos suscitan 4 situaciones que deben ser sustanciadas bajo la normatividad internacional. Uno de ellos es la calificación que se le puede dar a este hecho donde se transgreden la normativa internacional, valga la redundancia, y se puede determinar que la naturaleza jurídica de este conflicto armado en Mérida puede calificarse como un conflicto armado no internacional, con sus siglas CANI, de conformidad a lo establecido en el artículo 3, común a los convenios de Ginebra que se establecieron el 12 de agosto de 1949, donde la disposición constituye la base normativa mínima aplicable a los conflictos que se desarrollan dentro de un territorio o dentro de un estado, y los cuales participan los grupos armados organizados enfrentados contra las fuerzas del Estado. Aquellas fuerzas que por ley protegen el orden constitucional y aquellas que a través de la fuerza pretenden desestabilizar este orden constitucional. En concordancia con lo anterior, el Protocolo Adicional 2 de 1977, especialmente desde su preámbulo y su artículo 1, desarrolla y complementa la protección de las víctimas en los conflictos armados sin carácter internacional, como lo establece en los pactos de los convenios de Ginebra, ya establecido en su artículo 3, estableciendo límites claros al actuar en las partes enfrentadas. Dichos instrumentos reafirman la obligación de garantizar un trato humano a las personas que no participan directamente en las hostilidades o que han dispuesto las armas, prohibiendo conductas como la tortura, los tratos crueles, las ejecuciones sumarias y cualquier atentado contra la dignidad humana. En el caso de Mérida, la existencia de enfrentamientos armados organizados y continuos entre el Estado y las Fuerzas de Liberación Nacional permiten afirmar que no se trata de simples disturbios internos o actos aislados de violencia, sino que es un verdadero conflicto armado interno, el cual, por derecho y acuerdos internacionales, deben primar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Asimismo, se puede determinar que en el caso estudiado, las declaraciones del ministro resultarían contrarias a las disposiciones legales de la normativa internacional, porque en el artículo 3 del común, en los protocolos adicionales números 2, no se pueden desconocer los derechos mínimos de los miembros de las Fuerzas de Liberación Nacional, así sean subversivos, sean guerrilleros o cualquier connotación que se le puedan dar, al momento de capturar estos
no se les puede desconocer el estatus de prisioneros de guerra. El Estado está obligado a respetar las garantías fundamentales, como el debido proceso, la integridad personal y el trato digno. No se puede desconocer de ninguna manera la vulneración de principios. Se debe reconocer la Declaración de los Derechos Universales de Derechos Humanos, especialmente aquellos que reafirman y concretan que la dignidad humana no se puede negociar, es inalienable. La dignidad humana no se puede desconocer. El solo hecho de ser persona tiene ese beneficio inherente por el solo hecho de ser persona. Por lo tanto, la prohibición de tratos inhumanos y el derecho a las garantías judiciales debe primar. El Estado no puede justificar las restricciones absolutas de derechos bajo los argumentos de seguridad nacional que incluso en contextos de conflicto armado susciten obligaciones internacionales de protección humana. Las declaraciones realizadas por el ministro de las FAN, Fuerzas Armadas de Mérida, es una infracción a las normas de derechos internacionales, ya que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como derechos de primera generación en su articulado 6, 7, 8 y 9 brindan y blindan, protegen y dan garantías que por el solo hecho de ser personas y el derecho de la dignidad humana no se puede transgredir. Y esto se articula además con los canon 7, 8 que establece el Estatuto de Roma. Siendo así, debemos contemplar que la dignidad humana no se va a perder bajo ninguna circunstancia, y hay que darle las garantías como lo ordenan los acuerdos, los pactos de Ginebra en sus convenios, como lo dicen todos aquellos pactos internacionales que siempre van a velar por la vida y van a velar por las garantías fundamentales de las personas. En nuestro segundo caso, sobre el ataque al complejo Santa María, donde se determina si la actuación de las Fuerzas Armadas de Mérida violan o no las normas internacionales. Se puede determinar la existencia de una grave infracción al derecho internacional humanitario por parte de las FAN debido a la vulneración de los principios fundamentales que rigen la conducción de las hostilidades, especialmente en los principios de distinción. Este principio nos enseña a que una cosa es la población civil y otra cosa son los combatientes. La proporcionalidad. ¿Se hace necesario bombardear el sitio? ¿O se podía ejercer la fuerza en otra estrategia? Y la precaución, que también nos conlleva a la distinción. Hay que ser precavidos, hay que separar la guerra de la población civil, ya que la población civil está protegida por las normas internacionales. Estas actuaciones resultan contrarias a las obligaciones también consagradas a los convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales, los cuales imponen límites jurídicos claros incluso en contextos de conflictos armados. En primer lugar, se evidencia la transgresión al principio de distinción, ya que las Fuerzas Armadas deben identificar en todo momento los objetivos militares, a diferencia de la población civil. En este caso, el complejo de Santa María tuviera presencia de civiles o de bienes de carácter civil, el ataque no se podría ejecutar de manera indiscriminada sin verificar previamente la naturaleza legítima de los objetivos militares a la población civil. De igual manera, se vulnera el principio de proporcionalidad, toda vez que el daño que se causó frente a la población civil y a la infraestructura aparente resulta excesivo frente a las ventajas militares, teniendo en cuenta que el derecho internacional
prohíbe expresamente operaciones cuyos fines o cuyos efectos colaterales afecten de manera desmedida a las personas protegidas o a aquellas personas que se encuentran a un lado del conflicto armado. Asimismo, se puede observar el desconocimiento del principio de precaución, toda vez que la obligación de las partes del conflicto, adoptar las medidas necesarias, las estrategias, aplicación de fórmulas para minimizar los daños a la población civil, deben incluirse en el objeto, la selección de medios y la forma en el que se va a realizar los combates, si sean necesario, a la mayor parte que sean menos lesivas. En consecuencia, dichas conductas pueden encuadrarse dentro de los crímenes de guerra como se establece el precepto 8 del Estatuto de Roma, particularmente en los ataques dirigidos contra la población civil o ataques desproporcionados que se realicen con conocimiento de sus consecuencias, por lo que la actuación de las FARC no solo contribuiría a una violación grave del derecho internacional humanitario y de derechos humanos, sino que también podría ocasionar en él una responsabilidad penal internacional por la comisión del crimen de guerra, desconociendo los principios jurídicos de los acuerdos internacionales. De la misma manera, las actuaciones que se imparten por parte de las Fuerzas Armadas Militares de Mérida van a resultar claramente ilegales en lo que tiene que ver con los bloqueos de los convoyes, bloqueos de las ayudas humanitarias, en los bloqueos de las ayudas de alimentos, de las ayudas en tipo de salud, o aquellas potencias neutrales que quieren subsanar esos daños que deja el conflicto y también quieren darle la mano a esa población que va a quedar desprotegida. No se pueden vulnerar de manera directa los derechos fundamentales, mucho menos se pueden transgredir esos derechos que son de primera generación, como lo son los derechos civiles y políticos. En este caso se evidencia una transgresión al artículo 17 en su literal del protocolo adicional a los convenios de Ginebra que se realizaron en 1977, donde se prohíbe el desplazamiento forzado a civiles, salvo por razones estrictas que sean de seguridad por parte imperiosa de las fuerzas militares o del Estado, pero así debe garantizarse todos aquellos principios que puedan dar prioridad a la dignidad humana. En el presente caso, los desalojos de las aldeas no solo afecta el derecho de pertenencia o de permanencia de la población en su territorio, sino que además desconoce las garantías mínimas de subsistencia, dignidad, protección humana. Las personas que se desplazaron fueron sometidas a condiciones contrarias a los principios, violando así o incurriendo en un hostigamiento donde las condiciones básicas de vida fueron vulneradas. Las conductas que se desarrollan en medio de este conflicto por parte de las Fuerzas Armadas de Mérida no pueden justificarse bajo ningún argumento de seguridad nacional o necesidad militar, ya que el derecho internacional impone límites claros a las actuaciones estatales durante los conflictos armados. Estas consecuencias tienen una grave violación a los derechos internacionales y a los derechos internacionales humanitarios, comprometiendo la responsabilidad internacional del Estado en el desconocimiento de derechos fundamentales de la población civil. Nuestro caso 4 dentro del análisis estudia los límites de excepción del estado de excepción y las garantías imperativas, donde se examina el decreto de emergencia emitido por el Poder Ejecutivo de Mérida y en relación a la normatividad internacional.
Acá se puede establecer que la medida adoptada por el Poder Ejecutivo de Mérida resultó ilegal, toda vez que se desconoce la institucionalidad y el marco jurídico que regula el funcionamiento del Estado en situaciones excepcionales. Si bien la declaratoria del estado de excepción tiene como finalidad permitir que las autoridades desarrollen con mayor eficacia y eficiencia frente a una crisis que amenace con la estabilidad de la nación, su seguridad, la seguridad de la población o cosas de maneras extremas, no significa que los gobiernos quieran actuar fuera de los límites constitucionales y de las normas internacionales. En este sentido, el estado de excepción no autoriza la suspensión absoluta del orden constitucional ni la restricción arbitraria de los derechos fundamentales. Por el contrario, estas medidas deben ser temporales, necesarias y proporcionales y a la necesidad de la situación que de fuerza mayor se presenta, a la situación donde se pueda controlar. La suspensión indefinida del debido proceso y la detención de periodistas por motivos de opinión que constituyen actuaciones incompatibles a un estado social de derecho vulneran principios esenciales de legalidad y el respeto por los derechos humanos, por la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de los pueblos. Lo anterior contraviene lo establecido en el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el cual permite a los estados adoptar medidas excepcionales únicamente cuando exista amenazas graves para la nación y siempre y cuando dichas medidas no impliquen discriminación ni afecten derechos fundamentales de carácter inderogable. Por lo tanto, las actuaciones del gobierno de Mérida excedieron los límites permitidos por el derecho internacional, ya que el Estado toda vez utilizando el mecanismo de exención para restringir garantías fundamentales y debilitar el control institucional, afectó directamente derechos como el de la libre expresión, el debido proceso, la seguridad jurídica de la población. Este ha sido nuestro análisis y nuestra intervención en referencia al caso planteado en nuestra área de Derecho Internacional Humanitario y de Derechos Humanos. Muchísimas gracias.